Bueno, me presento antes que nada, para los que no me conocen, algunos ya me conocen, me llamo Enzo Galimberti, escribo desde el año 2007, ya hace 15 años, hace un montón. Empecé escribiendo en un blog, ¿sí? Digamos que lo subí ahí tipo copia de seguridad. Y bueno, empecé a tener más visitas, y cuando me quise dar cuenta, armé redes sociales, me leían primero los familiares, después los amigos, conocidos, y cuando me quise dar cuenta tenía 40 millones de visitas. Y eso me incentivó, obviamente, más a seguir escribiendo y escribiendo, que es lo que a mí me apasiona. Ahora yo tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño? Escribir el libro, pero no tenía tiempo. Por una desgracia que tuve la oportunidad de escribir el libro. Y bueno, como el libro siempre y la escritura fueron mi cable a tierra, fue lo que me permitió, por medio del dolor, poder escribir el libro. A ver, hubiese preferido escribir el libro, o por lo que pasé, hubiese preferido no escribirlo. Pero bueno, cumplí mi sueño de esa manera. ¿Qué le va a hacer? Es así. Bueno, Marian, ¿querés poner el power? Bueno, interesante la historia, vamos a ir preparando, obviamente. ¿eh? Ahí está. Bueno, Enzo, contanos un poco, eh, más allá de, bueno, de la historia que nos estabas contando, un poco Sí. cómo empezaste a armar las bases vos de Otra Mirada. La base de otra mirada. Bueno, basado más que nada en los casi 200 artículos que escribí sobre política, economía e historia en mi blog. Eso fue una base, una gran base. Además, Teoría de las Ventanas Rotas, que es el capítulo número 1, lo desarrollé en el año 2012. Casualmente, el otro día Gustavo Rosas me envió un link de La Nación que trataba en ese tema, basado obviamente en lo que fue pasando con Cristina y demás en todo este último tiempo, ¿no? Bueno, yo lo traté, la teoría de las ventanas rotas, con lo que es Latinoamérica en general, pero en el año 2012. Entonces, ese artículo del año 2012 me dio el puntapié inicial para poder iniciar el desarrollo y el proceso de todo este libro. Bien, muy interesante. Bueno, contanos un poquito más ya sobre lo que nos preparaste. Un poco Sí, fuera de cámara, con Enzo, mientras preparábamos esto, eh, me contaba, ¿no? Que mucha gente te decía que estaba muy bueno dos capítulos en particulares. El primero, seguramente que entra como una especie de marco teórico de toda tu obra. tal Eh, cual. bueno, contanos un poquito, expláyese sobre el capítulo 1 y bueno, vaya guiándome para irle moviendo acá el Sí, power. sí, está bien, Marian. Bueno, antes que nada, ¿por qué escribí el libro? Ya más o menos lo conté, pero también del sueño cumplido y del objetivo de vida está el refrán que dice plantar un árbol, que bueno, sueño cumplido porque lo hice, escribir un libro cumplido y tener un hijo, bueno, eso me falta. Pero bueno, ya más adelante estaremos en proceso. ¿A quién va dirigido? Bueno, en realidad va dirigido a personas con y sin estudio, tengan la edad que tengan, porque sinceramente la forma con la que lo expreso yo, eh, no uso palabras rebuscadas ni nada por el estilo, sino que busco que todas las personas se puedan adentrar al mundo de la lectura, que creo que eso es fundamental. Y muchas personas me han dicho, tal tema no, lo puedo interpretar, no lo entiendo, pero gracias a tus artículos yo pude entenderlo. Y creo que eso es fundamental, poder llegar a cada una de las personas y hacer que se termine de una vez con el analfabeto. Creo que eso es también fundamental. El objetivo, bueno, es más que nada expandir mi conocimiento al hacer investigaciones, hacerlo de manera sencilla, simple, como dije, eh, y también para que la gente pueda desarrollar diferentes herramientas y diga, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal. La sencillez y la simpleza tienen que ser los mayores aliados a la hora de adquirir conocimiento y, ¿por qué no?, también al expresarlos, creo yo. Si lo difícil se explica de una manera fácil, llega a más personas. Que esa es la idea y lo que me ha llevado en estos 15 años a tener, gracias a Dios, más de 40 millones de visitas, no recuerdo exactamente cuántas,
y más de 32.000 seguidores en Facebook. Después, temas a tratar en el libro, bueno, política, economía, historia, conflictos bélicos, racismo, COVID, dólar, lucha entre las grandes potencias por el poder mundial, conflictos religiosos, y un capítulo aparte de lo que es Malvinas y Argentina. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Ahí está, perfecto. Bueno, más que nada en el capítulo 1 de las teorías de las ventanas rotas, que es el que hablaba recién acá el compañero, lo voy a tratar con más profundidad ahora, a la brevedad. Capítulo 2 de Argentina, en este capítulo en realidad hago un breve resumen, ¿sí?, de este bello país, desde la Revolución de Mayo hasta la vuelta a la democracia. Después, capítulo 3, Malvinas, ese también lo voy a tratar, habla de la historia de esta isla tan anhelada no solamente por los argentinos, sino también por las grandes potencias extranjeras, de cómo es un lugar geográficamente estratégico y también las causas y consecuencias que llevaron a esta guerra. Capítulo 4, Síndrome de Estocolmo. Bueno, esto habla del dólar y de la historia con Argentina. Que esta en realidad es una de las pocas herramientas que tenemos los argentinos para no poder, digamos, perder poder adquisitivo, ¿no? Porque se pierde constantemente con lo que es el peso. Entonces recurrimos a diferentes alternativas, ya sea dólar, ya sea criptomonedas, plazo fijo, fondo común de inversión, acciones, CDRs. La gente intenta todo el tiempo refugiarse en algo que no sea el peso. Después, en el capítulo 5, Juego de Tronos, ahí trato cómo Estados Unidos, China y Rusia, que son las máximas potencias mundiales, poseen diferentes tipos de estrategias para expandirse por el mundo. Uno tiene una política agresiva, hablando de forma bélica, la otra tiene una más comercial y la otra tiene una mezcla de ambas, tanto de comercio, de préstamos también, como también bélica. Eso es lo que trata el capítulo 5, que se llama Juego de Tronos. En el capítulo 6, Jaque a la Paz Mundial, en este capítulo hablo sobre los conflictos que pusieron en jaque al mundo. Como por ejemplo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que bueno, le dio fin a la Segunda Guerra Mundial. También hablo del muro de Berlín y cómo se dividió Alemania, ¿no?, en la Unión Soviética por un lado, con la ideología comunista, y por el otro lado, con la parte occidental, capitalista, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También hablo del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el fin del mundo unipolar. Si fue un atentado, no fue un atentado, fue algo programado por Estados Unidos, las causas y las consecuencias de este hecho que marcó un antes y después en la historia mundial. Capítulo 7. Bueno, capítulo 7, Guerra Santa. En este capítulo trato de cómo los conflictos bélicos son basados en la religión, más que nada en Medio Oriente. Yo creo que ningún fanatismo es bueno, ni por el fútbol, ni por los políticos, como está pasando acá en Argentina, que hace ya una semana o 10 días que están cantando fuera de la casa de Cristina. Ningún fanatismo es bueno porque lo que hace es llevarlo a los extremos. Y cuando se lleva a los extremos es algo muy malo. Como por ejemplo el extremo religioso, ¿no? Conflicto, por ejemplo, Israel-Palestina, que es muy largo de explicar, Afganistán con los talibanes y demás. Capítulo 8, bueno, racismo naturalizado se llama este capítulo, trata de cómo existe racismo en América Latina. Por ejemplo, nosotros los argentinos con los bolivianos con los argentinos con los paraguayos, con los peruanos, que se basan en el odio, en el racismo, y más que nada en las guerras pasadas que hubo, que hay rencor. Por ejemplo, muchos argentinos rencorosos, por ejemplo, con Chile, ¿no? Hasta en el fútbol. El fútbol hace que haya racismo también. Bueno, después capítulo 9. Esto es del coronavirus, habla. Causalidad o casualidad. En realidad, si el virus fue algo casual, que inició con un murciélago en una sopa, o fue algo hecho, digamos, en un laboratorio para complicar a las demás naciones y empezar una guerra sin balas. Sencillamente eso.
Bueno, ¿te parece, Marian, que pasemos a la próxima diapositiva y hablemos de la teoría de las ventanas rotas? Perfecto. Quiero comentarles a todos los presentes que, bueno, mientras dure esto, un poco vamos a ir manteniendo en silencio, los vamos a dejar mudos un rato. Les pediría, por favor, si van dejando las preguntas que vayan surgiendo para que al final de la presentación, si alguno tiene alguna duda o lo que sea, las vamos repasando. Que ahí ya estaba viendo a Patricio Gustavo Rosa hablando de la teoría de las ventanas rotas, preguntando. Que bueno, vayan dejando en la caja del chat todo lo que tengan dudas, que bueno, se van a responder al final. Hablábamos con Enzo que lo que vamos a tocar seguramente es justamente la teoría de las ventanas rotas y el tema Malvinas en particular, porque obviamente no vamos a hacer un repaso por completo, pero No, bueno, no. estaremos seguramente acá hablando y debatiendo largo y tendido seguramente. Así que bueno, contame sobre este capítulo que bueno, como decía antes de empezar me habías hablado de que era algo que te había traído mucha repercusión. Sí, realmente sí, 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 sí. Fue algo que le gustó mucho a las personas, este capítulo. Es el más largo, pero es el que más atrapó. Los otros son más cortos, más concisos, pero este es el que más atrapó. Y si querés pasamos a la otra diapositiva, porque voy a tratar justamente de los autos de esos que te mostré. Ahí está, perfecto. Bueno, en realidad en el año 1969, si mal no recuerdo, se hizo un estudio en la Universidad de Stanford en el que se pusieron dos autos idénticos, misma marca, mismo modelo, mismo color. Uno se puso en la zona 1, que le llamaron así, que era la zona más conflictiva y pobre. El auto fue rápidamente vandalizado, ¿no? Primero rompieron un vidrio, después otro, más tarde se robaron el estéreo, las gomas, las llantas, el espejo y hasta el motor del auto. El automóvil quedó totalmente inservible. Y el otro se puso en la zona 2, que era una zona más tranquila, y sus habitantes contaban con un gran poder adquisitivo. El auto en este lugar se mantuvo intacto. Esto llamó la atención, obviamente, de las personas que estaban haciendo la investigación, porque el auto en la zona 1 ya había sido destruido, en cambio en la zona 2 no había tenido ni un rasguño. Entonces rompieron un vidrio para ver qué pasaba. Cuando rompieron el vidrio, se encontraron que de repente empezó también a ser vandalizado y desvalijado. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión de que el primer auto fue vandalizado de forma tan rápida y saqueado debido a la pobreza de sus habitantes. Porque el hambre lleva al ser humano a actuar de una forma que no tendría que actuar, sino tendría que sobrevivir en el día a día, cosa que creo que es así. Ahora, ¿por qué el vidrio fracturado en el automóvil, que se encontraba en un barrio más seguro, fue capaz de disparar todo un proceso delictivo? Bueno, esto es algo que tiene que ver con la psicología humana y las relaciones sociales. Un vidrio que está agrietado en un automóvil estacionado, que pasa un tiempo, genera una idea de deterioro, de desinterés, de abandono, de despreocupación, que conlleva a romper los códigos de convivencia y hasta la misma ley. Cada golpe o ataque que sufría el auto reafirmaba y multiplicaba esa idea, hasta que la escalada de actos se volvió cada vez peor y insostenible. El delito, por lo general, es mayor en las zonas donde el descuido, el desorden, la suciedad, el maltrato son mayores. Por ejemplo, si yo agarro y rompo el vidrio de una ventana de un edificio y no es reparada prontamente, lo más probable es que al otro día otra ventana más esté rota. Entonces, esto conlleva que si una comunidad demuestra signos de deterioro y no hace nada para solucionarlo, en ese lugar se van a desarrollar conflictos y delitos. Es como si se comete una falta de tránsito, por ejemplo. Se estaciona sobre raya amarilla, se pasa semáforo en rojo, lo hace uno y lo va a hacer automáticamente otra persona. Es así, y va a llevar a mayores cosas. Por eso creo que América Latina demuestra signos de deterioro, de falta de ética, de moral, en pocas palabras, de un abandono casi total. Porque los países se pelean entre ellos, se disputan territorio, hacen acuerdos comerciales, después se arrepienten, lo deshacen. Hay discriminación, como dije, entre los pobladores, que son incentivados muchas veces por las clases políticas. Los gobiernos no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no se tuvieron en cuenta que nunca vamos a tener una América Latina que sea toda de izquierda o toda de derecha. Siempre vamos a encontrar países que sean de derecha
o que sean de izquierda. Bueno, después, ¿por qué hay tanta diferencia entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos, por ejemplo? Tanto a nivel económico, social, político, militar y hasta en la educación. Las diferencias son muy amplias, esto es para analizar, pero para ver el por qué tenemos que transportarnos al año 1492, cuando Colón llegó a América. Bueno, con la llegada de los españoles, al haber tanta diferencia en materia armamentística, estos pudieron ejercer una dominación sobre los nativos. Estos, al ver un suelo fértil y no encontrar recursos que les fueran muy útiles, fueron bajando hacia el sur. ¿Qué pasa? Cuando iban bajando, iban encontrando suelo cada vez más fértil y diferentes etnias que eran más fáciles de esclavizar. Hallaron varios recursos como el oro, la plata, pero sobre todo encontraron mucha población indígena que la pudieron usar como mano de obra barata. Mientras España tomaba cada vez más tierras hacia el sur, en el año 1608, si mal no recuerdo, el Imperio Británico desembarcó en el norte de América, estableciendo 13 colonias. Esto fue sobre la este, o sea, al lado del Océano Atlántico. El rey de España tuvo que delegar a las élites españolas el dominio de los pueblos, de las ciudades, de la explotación de los recursos, siempre y cuando mostraran lealtad, obediencia y pagaran con moneda de oro a la corona. En conclusión, las élites fueron las encargadas de instaurar y manejar el territorio español en América. Las clases altas del país, al ver tanta abundancia de recursos, no se preocuparon mucho por invertir, innovar, porque literalmente todo brotaba del suelo. Se dedicaron a esparcir su cultura, a evangelizar, yendo cada vez más hacia el sur. Se puede decir que América Latina era oro puro para España. Lo mismo no le sucedía a los colonos ingleses, que estaban en lo que hoy sería el territorio de Estados Unidos, porque el clima no le era favorable, era muy cambiante. Se encontraban con muchas malas situaciones. Por eso mismo el reino inglés dejó de darle el apoyo que le estaba dando a estos colonos, los dejó a la deriva. No le dio tanta importancia como le daban los demás países europeos, como por ejemplo España, Portugal, con la parte de Brasil, Holanda, Francia, que habían llegado al centro de América, no le daban la misma importancia al nuevo continente. O sea, que si los colonos ingleses querían prosperar, tenían que innovar, que arriesgarse, que invertir, y si fracasaban, tenían que caerse y levantarse de nuevo, porque si no se morían de hambre, literalmente. En cambio, los españoles no sufrían esto. Con solo ser allegados a la colonia, a las cuales ellos le respondían, o estar alineados políticamente con el rey, ya alcanzaban cierto estatus y tenían territorios, animales y esclavos. Luego de mucho trabajo y de lucha contra la adversidad de los colonos, ¿no? Estas 13 colonias inglesas empezaron a prosperar y generar riquezas. Ahora, cuando se empezó a generar riqueza y lo empezó a ver la corona británica, esta misma les empezó a cobrar impuestos al azúcar y al té para obtener ganancias. Pero ¿cómo puede ser que primero le dieron su apoyo, después se lo sacaron y después se lo volvieron a dar? Esto no cayó bien en los colonos ingleses, no estaban contentos con esto. Entonces, tenían un poder de autodeterminación bastante importante y decidieron enfrentar al gobierno inglés. Bueno, en 1976 se dio la independencia de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. La cultura del trabajo no mermó, para nada, siguieron luchando. El esfuerzo siguió para levantarse, ganar la guerra y para progresar. Mientras tanto, al sur, los españoles seguían con su conformismo y permitían que la corrupción de a poco se apodere de la sociedad que estaban formando. Los lugareños y hispanos provenientes de Europa se encargaban de vivir, digamos, la buena vida, porque se encargaban de que sus esclavos hicieran las demás cosas. Bueno, otra diferencia que podemos encontrar entre los españoles y los ingleses es que ambos tenían arraigadas sus respectivas religiones. Los españoles instauraron el catolicismo, que en aquella época la iglesia era muy importante, mientras los ingleses instauraron el protestantismo. Los colonos de esa época tenían muy arraigada la cultura del trabajo, como ya nombré anteriormente, y por eso mismo construyeron su mini imperio en territorio hostil para la naturaleza. En cambio, los colonizadores españoles, los portugueses, contaban con una iglesia católica
que en ese periodo poseía un gran poder económico y cualquier problema sabían que los sacerdotes irían en su apoyo. A ver, podemos encontrar también otra diferencia. Por ejemplo, Estados Unidos, o sea, las 13 colonias formaron Estados Unidos, formaron un mismo país. En cambio, los virreinatos del Imperio Español se separaron por su cuenta. El primer problema de Latinoamérica es la separación de sus pueblos en muchos países. Esto generó obviamente guerras en el territorio, ya sea para defenderse de las agresiones externas o también para expandirse doblegando a sus vecinos. También hubo una gran lucha por los recursos naturales y por su explotación. No ayudó tampoco que cada uno de sus gobiernos pusiera los aranceles y por ende complicaba la comercialización entre los países vecinos. Otra gran diferencia es el declive de las instituciones gobernantes, que ante esto se encontraron débiles y permitieron una inestabilidad política ante las continuas revoluciones sociales y los golpes de Estado. Otra cosa que dividió también mucho a los latinoamericanos y que generó que Estados Unidos no fuera igual, fue que al terminar la Segunda Guerra Mundial y a dividirse Alemania entre el capitalismo y el socialismo, Estados Unidos siguió con su capitalismo. En cambio, Latinoamérica fue más para el lado socialista. Se formaron ideas socialistas, lo cual produjo una gran inestabilidad producida por los reiterados golpes de Estado y por las revoluciones. Con todo esto sobrevino un efecto tipo dominó, una serie de gobiernos autoritarios y políticas militares que algunas se mantienen hasta hoy en día, como por ejemplo el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba también. Un aspecto fundamental para cerrar la teoría de las ventanas rotas es que Estados Unidos, al independizarse, pudo unirse al tren de la revolución industrial, mucho más rápido que los demás países al sur del continente. Latinoamérica no contaba con personas capacitadas ni con dinero para aprovecharla. Cabe destacar que los países que se aprovecharon, digamos, sería la palabra, de la revolución industrial, tuvieron economías prósperas en los siglos venideros. Capítulo 3, Mariano. Hablando. Ahí estamos. Bueno, eso iba anteriormente, no importa, me entusiasmé. Un poquito hablando. Sí, sí, la verdad que muy interesante. ¿Sí? Bueno, Ahí está. hablando entonces sobre el capítulo 3, ¿no? Que bueno, tocas una fibra muy sensible. eh, Demasiada. sí, por ahí el intento de gesta heroica más grande de nuestra historia, ¿no? O sea, más allá de todas las guerras que atravesó tanto internas como externas nuestra patria, es justamente una fibra muy sensible porque es la más reciente, también por el contexto en el que se da, y que viene también a colación con lo que decías, ¿no? De las inestabilidades de los gobiernos. ¿Qué Totalmente. tiene para decir otra mirada? ¿Cuál es la otra mirada que propones sobre el tema Malvinas? Bueno, en realidad, como bien vos dijiste, este es un tema que une mucho a los argentinos, que casi siempre estamos divididos por la política, por el fútbol, por una cosa, por otra. Pero bueno, esto y la selección argentina creo que es lo único que nos une. Y es una herida abierta que todavía tenemos, ¿no? Más que nada por la pérdida del territorio, sí, pero por la vida de esos jóvenes que pusieron su vida por la patria, que fueron totalmente desarmados, con hambre. Realmente creo que fue una locura, porque se tiene que estar mejor preparado para enfrentar una potencia mundial como Inglaterra. Pero bueno, lo que la dictadura hizo es, dijo, a ver, Inglaterra no va a venir desde allá, desde el norte hasta el sur, a defender este territorio, pero por algo lo defiende. Es un territorio muy importante, estratégicamente hablando, geopolíticamente hablando también, geoestratégicamente hablando. Porque en realidad la dictadura estaba desesperada también por mostrar su fuerza, que ya casi ni la tenía. Había inflación, tenía una imagen negativa, entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Dijeron, bueno, vamos a hacer una guerra, vamos a recuperar el territorio, ¿no? Y bueno, no pensaron que Inglaterra, un imperio que no aceptó el golpe que recibió, respondiera con todas sus fuerzas, junto con sus aliados, hacia las Islas Malvinas.
Cabe destacar, obviamente, que la única persona que se opuso a esto, a esta guerra, y que fue duramente criticado, fue Arturo Frondizi. ¿Sí? Después, si querés, pasamos a la otra diapositiva. Ahí está, perfecto. Bueno, tenemos dos bandos. Por un lado, el bando 1, Inglaterra, que fue ayudado por Estados Unidos con armamento y satélites. También por Chile, quien les proveía combustible en su territorio, comida, les brindaba información de dónde estaban los argentinos. Es más, hasta movilizó tropas a la frontera para que Argentina tuviera que dividirse, ir para el este y para el oeste. Para un lado, para tratar de contrarrestar la lucha que tenía con los ingleses, y por el otro lado, por el miedo que atacaran los chilenos, ¿no? Bueno, después Argentina, la otra diapositiva, María. Ahí está, perfecto. También tuvo sus aliados, no tan directamente, pero los tuvo. Por ejemplo, la Unión Soviética fue el país asiático que hizo el lanzamiento de 101 satélites, y muchos de ellos se pusieron en órbita adrede para seguir el conflicto de Malvinas. De esta manera, lo que hoy sería Rusia le brindaba información con sus satélites a la Fuerza Aérea Argentina de la ubicación de los buques ingleses para que estos mismos fueran atacados por la Fuerza Aérea Argentina. También les ofreció al gobierno argentino barcos, aviones, misiles y armas de última generación, pero hubo un motivo muy lógico por el que Argentina no lo aceptó. Después, bueno, Perú. Militarmente ayudó enviando aviones porque estos llegaban a la Argentina, le borraban, mejor dicho, la bandera peruana, le pintaban la bandera argentina, y estos aviones salían hacia Malvinas. También importaron repuestos y personal técnico, no solo para reparar los aviones, sino también para adiestrar a los pilotos argentinos que no tenían la suficiente experiencia. Por eso digo que era una locura que hiciera esta guerra, porque ni siquiera experiencia en volar aviones teníamos los argentinos. Cabe destacar que muchos peruanos, al ver esto, muchos pilotos, quisieron subirse a los aviones para atacar al enemigo, para atacar a Inglaterra, pero bueno, el gobierno peruano se opuso a que hubiera peruanos luchando en la guerra de Malvinas por miedo a represalias en su país, y es totalmente entendible. Después Libia. Bueno, Libia firmó un acuerdo con Argentina, le envió morteros, misiles, proyectiles, ametralladoras, minas antitanque, antipersonales. La verdad que ayudó bastante. Israel también le vendió a Argentina armamento, equipo militar, los famosos aviones Mirage, sistemas de alerta radar, municiones, misiles, equipos de comunicaciones, pero tuvo un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque en realidad Israel estaba, digamos, como bloqueado por Estados Unidos y por Inglaterra, porque no nos dejaban enviar este material. Bueno, Israel agarró, igual encontró la forma de enviar todo este armamento, aviones y demás, a los argentinos. Y bueno, y en último lugar, como figura ahí en la diapositiva, tenemos a Brasil, ¿no? Que en junio de 1982, un bombardero grande, gigante, de Inglaterra, fue escoltado, que tenía problemas, fue escoltado por los brasileros para que aterrizara en Brasil. Y la decisión del gobierno brasilero fue impedir que se enviara este avión hacia Malvinas, un avión Vulcán. Y lo que hicieron fue desarmarlo en partes, ponerlo en diferentes contenedores y enviarlos para Inglaterra. Esa fue la ayuda que tuvimos de Brasil. Bueno, la otra diapositiva, Mariam. Perfecto. Y acá, bueno, podemos decir, a ver, por qué las Malvinas son y serán argentinas, por 3 puntos irrefutables que ahí mismo ustedes pueden leer. Primero, por ubicación geográfica, Argentina es el país más próximo y las islas son parte de la plataforma continental submarina y del subsuelo argentino. Segundo, por sucesión, porque España introdujo una pequeña colonia allí y sus derechos, tras la Revolución de Mayo de 1810, fueron transmitidos a su sucesora, la República Argentina. Y después, en el tercer punto y último, en el ámbito jurídico, son argentinas por la adjudicación papal de las mismas a España, admitida por las potencias de la cristiandad, y por la breve colonización francesa, cuyo desalojo por España se realizó en plena concesión del derecho. Bueno, Marian, como vos querías, hicimos algo cortito.
Ahí está. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahora las preguntas que tengan. Háganla nomás. Primero, antes de abrir un poquito, bueno, las redes para poder contactarse con Enzo. Yo principalmente tengo dos cosas. Primero y lo más importante, cómo conseguir el libro, ¿no? Porque creo que es Vamos a la primera conseguir el libro. parte, si se te contacta a vos, cómo es el tema. Y la segunda, hay una cosa que sí me gustaría, ya te la voy a enlazar, ya la voy a enlazar con algo que decía acá Felipe Márquez. Sí. Vos primero hablabas de la unión por ahí que representa Malvinas con el fútbol, y la unión que representa también desde el fútbol con la ayuda de Perú. De hecho, si hay algo que el hincha argentino en general, si hay algo por lo que siempre se apoya a Perú, es justamente por lo que uno recuerda de la gesta de Malvinas, de la ayuda de ellos. Todos Eh, queríamos que Perú fuera al mundial. Es verdad. Exactamente. Pero bueno, vos nos traes también por ahí datos más desconocidos del tema de Israel, del tema Libia, que yo personalmente el tema de Libia lo desconocía, y seguramente el tema de tener por ahí un Chile en otro bando, en una misma situación que nosotros, porque también tiene este problema que estaba prácticamente en una dictadura, ¿no? O sea, que Sí. siempre uno, de cómo quedó la raíz de ese conflicto, incluso en los chilenos, en contra nuestra. También reflejada fuertemente desde el fútbol, ¿no? Porque después uno es un poco más civilizado. Otro caso. Hay una cosita que sí, y para cerrarte, decía, eh, creo que tiene que ver más con el capítulo 1, pero es sobre la decadencia del imperio norteamericano, que yo lo veo desde lo climatológico además, también que más allá de que la superación de adversidades, siendo el país que en la extensión que tiene, ¿no? Todo el problema climatológico que tiene Estados Unidos y México en general, de cómo uno es potencia y el otro pelea por estar ahí entre los países principales. Un poco que tenés que, sobre este último tiempo, sobre todo en el tema pandemia, seguramente lo hablas, sobre este declive que ha tenido el imperio norteamericano en esta última década principalmente. En esta última década. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con la pelea entre izquierda y derecha. Como pasa también en Argentina. Hay un fanatismo extremo, realmente. Fíjate que se armaron hasta milicias cuando el presidente Trump estaba en el poder, ¿no? Para defender eh, a Trump y las ideologías de Trump. Por el lado de la izquierda, bueno, también hicieron las suyas. Tenemos a Trump, por ejemplo, que no creía, y no cree, mejor dicho, como no cree Milei, como no cree Bolsonaro, no creen en lo que es el calentamiento global, que creo que hay que creer, que es muy importante. Vos fijate que hoy en día la lluvia, los vientos, todo es muchísimo mayor. Bueno, vos hablabas de Estados Unidos, pero vos fijate que hoy en España escasea el agua. Estamos hablando del agua, dato no menor. Se les corta la luz, o sea, tienen récord de temperatura y todo eso lo vamos a sufrir nosotros en el verano. Tenemos que estar preparados también. Y todo se da por el calentamiento global. Entonces hay que tomar medidas. Y bueno, Biden lo que hizo reconoció que existía el calentamiento global. Pero bueno, esa lucha interna de, bueno, yo creo, yo no creo, yo hago esto, yo hago lo contrario, en Estados Unidos, llevó a que, bueno, que haya un declive del país, más que nada también por su política exterior, que yo no lo nombré hoy, pero lo di a entender, que Estados Unidos siempre tuvo una política exterior eh, muy bélica, tuvo mucho gasto militar. Entonces el gasto militar, al ser tan grande, hizo que al mirar tanto para el afuera, no miraran hacia adentro y no miran los problemas que había. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es mirar primero la base, los problemas que están teniendo de base, tratar de solucionarlo y después sí, pensar más que nada en el exterior, creo yo. Que eso es más o menos lo que venía haciendo Trump, creo, ¿no? Con la industrialización y demás, y apoyando el campo. Bien, entonces, la primera pregunta igual te pido para, bueno, cómo te contactan, cómo hacen para obtener el El libro. libro, bueno, tuve un problema por estar en Argentina, casualmente, un pequeño problema, que si yo subía el libro a Amazon,
suponete, ganaba X dólares. Bueno, me sacaba un porcentaje Amazon, me sacaba otro porcentaje del gobierno, me puse a sacar cuentas, me sacaban un 95% de las ganancias. Por ende, yo me quedaba con un 5%. De ese 5% de la ganancia, Gustavo, veo que se está riendo, de ese 5% de las ganancias, yo tenía que contratar a un contador, hacerme un monotributo, pagar el monotributo, salía perdiendo. Entonces dije, bueno, no vamos a hacer eso porque no tiene sentido realmente salir, o sea, pagar para que los demás vean mi libro. No tiene sentido para mí. Así que bueno, la forma que encontré es el libro físico, ¿sí? Que ya he enviado el físico a Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Santa Cruz. En realidad me hacen una transferencia, ¿no? Con el monto del libro, con lo que pide Correo Argentino, se lo envío por Correo Argentino. Y si no, bueno, está la opción de que yo se los comparta por internet también, ¿no? Que no por PDF, porque una vez que sale el PDF no tiene forma de detenerse, así que se los comparto por Drive, como te dice a vos el PowerPoint. Que te contacten vía Instagram, como mostramos al final. Claro, como estaban ahí las redes sociales recién. Enzo.Galifer. Claro, Por ahí, Enzo.Galiberto. perfecto. Bueno, a ver, me gustaría, está abierto a preguntas. Si alguien quiere consultar algo, está en todo su derecho. Levante la mano, así nos organizamos. Yo vi que había puesto, no sé si tenés ahí a la parte del chat, también Patricio Rosas te dejó un mensaje. Sí, lo estoy Es leyendo. un poco largo, así que si lo querés leer. Si lo querés Bueno, leer, acá Gustavo lo quiere expresar, lo que usted escribió. puede Eh, desmutearse, Rosas. Ahí está. Ahí está. Sí. No, no, la idea es esta. Yo creo que también hace la diferencia del desarrollo que tuvo Estados Unidos y los países latinoamericanos, incluidos nosotros, es que ellos se desvinculan de Inglaterra, que era el gran país industrial. Al desvincularse de Inglaterra y pasar al bando enemigo, es un poco que están obligados a buscar su propio desarrollo industrial y proteger su economía de Inglaterra, que era el que dominaba el comercio mundial. En cambio, en los países latinoamericanos, particularmente en la Argentina, todos sabemos que nuestros patriotas querían romper el monopolio comercial con España con el objeto de vincularse económicamente a Inglaterra. Entonces, en alguna medida, esa apertura comercial significó descuidar la protección de nuestra propia industria y caer en manos de la industria que era la más competitiva y la mejor, pero en inglesa. Yo creo que ahí también hay un poco, se explica de algún modo también desde otro ángulo, además del ángulo religioso y de algunos otros antecedentes, se explica la diferencia de desarrollo entre el país del norte y nosotros. Y nosotros. Perfecto. Sí, sí, usted sabe, Gustavo, que ha habido muchas personas que me dijeron, ¿por qué no, en vez de la independencia, no seguimos siendo españoles? O no aceptamos que los ingleses nos invadieran para hoy en día estar tipo Australia, ¿no? O cualquier otro país que tenga poder, entre comillas, con Inglaterra. Que hubiera sido mejor por ahí que los ingleses nos hubieran atacado en vez de los españoles. Porque los españoles, en realidad, hoy en día, tienen una política muy parecida a la de nosotros. Como hablábamos el otro día con Mauricio de los paneles solares, de lo que hacen allá, de cómo agarran y tienen sus trampas y su corrupción. Y tiene su corrupción, obviamente, el gobierno, que también lo tiene acá Argentina. Entonces es como que aprendimos de ellos desde un principio, la corrupción, el mal manejo de la política y demás. Bien. Estuve viendo que Antonio Cauda estaba levantando la mano. No sé si quería Sí. preguntar algo. ¿Quiere desmutear? ¿Está escuchando, señor Antonio? Bueno, Por bueno, escrito, si no levanta el micrófono, o por ahí no sé si está hablando.
Bien. Una cosa ahí de Felipe Márquez, ahí la integración latinoamericana. Sí, un pequeño, algo cortito si tenés para decir a eso, a la integración latinoamericana. A ver, para que lo leo que no lo leí. Está abajo del mensaje de Patricia. Eh, Sí, bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, integración latinoamericana. El tema es como decía hoy, eh, nunca va a haber toda una Latinoamérica de izquierda o una Latinoamérica de derecha o una Latinoamérica de centro. Siempre va a estar dividida y va a estar el odio por las guerras pasadas, por el fútbol como hablábamos y demás. Y no podemos tener lamentablemente un gobierno que diga, bueno, pasa esto en un país, pasa esto en otro país. Eh, Creo que es difícil, si vos hablas de eso. Ahora, si hablas de integración, de ayudarnos más entre nosotros, vos pensás que muchos tienen pactos comerciales con China, con Estados Unidos, con parte de Europa, y prefieren tener eso antes de que tener esos pactos con países de Latinoamérica que están en continua crisis. Entonces, si un país está mejor que el otro, dice, bueno, en vez de ayudarlo y estar en contacto con él, prefiero directamente irme a los europeos, a los norteamericanos, a los asiáticos y demás. Escribir otro libro con otros, abordando nuevos temas. Y la última de Agustín, que bueno, que está de acuerdo, se ve con lo que con los triunfos de Trump, Bolsonaro y Biden. Se ve que te viene leyendo y venís Sí, aceptando. sí, aparentemente me Yo lee. ya te puedo preguntar quién va a ganar el mundial para poder apostar, me parece. Argentina, Bueno, obviamente. y quiere, y te pregunta, ¿no? También, ¿quién gana las elecciones en Brasil? Con estas dos vamos a dar cierre de a poco. Bueno, ¿por cuál querés que empiece? Si querés, por la de Brasil y después si tenés pensado otro libro. Bueno, sí, es verdad eso. Acerté lo de Trump, después acerté lo de Bolsonaro, que fueron diferentes artículos en distintos años, y después lo de Biden también. Yo creo que en realidad está Brasil, la izquierda está agarrando mucho poder, muchísimo poder, y que va a ganar la izquierda. La gente está calzada por ahí de Bolsonaro, de sus políticas, y está yendo más para arriba lo que es todo de izquierda, las políticas de izquierda y demás, así que para mí Brasil va a dar un giro importante con respecto a lo que es la política. Después la otra, la del libro. Sí, tengo pensado escribir otro libro, lo que pasa que no es fácil, es un proceso muy largo. Yo tardé un año, pero bueno, ya tenía el material en la cabeza, porque era lo que había escrito más o menos en el blog, entonces es como que ya todos esos artículos, al tenerlos acá adentro, fue más fácil explayarlos. Tengo pensado otro, no sé si solo, si acompañado, le ofrecí acá a una persona que está en el chat a hacer un libro juntos, estamos esperando que me conteste a ver qué va a pasar, y si no, bueno, me largaría a escribir un libro solo, tocando por ahí algunos temas de este libro de forma más amplia y desarrollando algunos temas también nuevos. Bien, Enzo, bien, bien. Bueno, antes de despedirnos, no sé si querés algún último comentario. Bueno, antes que nada, muchas gracias al espacio que me dieron, lógicamente como agradecí en un principio, a Juan Pablo, a la juventud por brindarme este espacio, eh, a toda la gente que está acá, que se tomó su tiempo. Que hoy en día, con el tiempo, ¿cómo está? No es fácil hacerte 45 minutos, una hora para entrar a un lugar y escuchar a una persona. Por eso, muchas gracias a esas personas. Y bueno, ya tienen forma de contactarme por si quieren, ya la mayoría me conocen. Ahí levantaron la mano. Eh, Y sí, no, te están felicitando, te están felicitando. me están felicitando. Ah, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, que el tiempo hoy en día es oro. Así que lo valoro mucho. A cada uno, gracias por estar. Bueno, y hasta acá les agradecemos a todos la presencia, como decía, el tiempo. El presidente Juan Pablo Carrique estuvo el rato que pudo, me pidió disculpas que tenía que atender otros asuntos. Buenísimo. Pero bueno, se les agradece a todos. Estén atentos porque seguramente tendremos más. Esperamos tu próximo libro también para poder apoyarte en la presentación. Bueno, Perfecto, perfecto. hasta acá llegamos, les agradecemos a todos. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muy bueno. Gracias.